Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo les va? Bueno, creo que más o menos estamos todos, bueno, ahí sigue ingresando gente. ¿Cómo les fue la clase pasada con Hugo? ¿Cómo estuvieron? Perdido, profe, la verdad. ¿Por qué perdieron? No, nunca había visto cómo hacer un macro, esas cosas, no, no entendía nada. ¿No tenían idea? Más de la autosuma no salgo, profe, del Excel. Bueno, hoy en día lo tienen todo muy a mano, ustedes lo tienen que servir. En nuestra época nosotros teníamos que buscar versiones truchas de software. No, la verdad que no, el Excel creía que la tenía clara porque yo manejo mucho ese Excel en el trabajo y no, pero macro costó un montón. Bueno, pero en realidad esto no son macros, ¿no? Es programación. Creo que los videos Hugo es Python les explicó, ¿no? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces les di una introducción ahí al Python con alguna aplicación. Creo que estuvieron viendo la parte de PBI, ¿no? Los componentes del PBI estuvieron bajando los datos. Sí, Bueno, y en la medida, bueno, la ventaja de esto es que uno se puede, digo, desde el punto de vista de seguridad de los datos, ¿qué pasa? En Excel, vos hiciste formulitas, alguien toca un dato y chau, tu Excel. ¿Está bien? Acá como que está todo, queda todo programado, bien ordenadito, nadie está tocando los datos de ningún lado. Lo que se corren son esos códigos. Y uno puede actualizar, hizo un cálculo hace un año de algo, lo quiere ver hoy nuevamente, toca, una vez que ya programó todo, hace correr hace correr la programación y obtiene el resultado, el último dato que tengas. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Por otra parte, vos podés inclusive hasta que redactar el texto y que saque, no sé, la suma total o la tasa de interés creció en tanto, la deuda pública se incrementó en tanto. Todos esos cálculos los hace el Python y ya después cuando vos redactás te tira el resultado. Entonces,
Eso es genial. ¿No? Para todo lo que sea, obviamente, informes que vos tengas que hacer que sean monótonos, ¿no? Que sean recurrentes. Entonces, en ese sentido es muy, pero muy bueno. Así que ustedes, para hacer administración de empresas, los que se dedican a la economía, de hecho hay Python para contadores ahora también, es el mundo que se viene. O sea, nosotros ya lo agarramos empezado, pero ustedes esto sí o sí lo tienen que aprender a saber. Y sobre todo lo que está muy bueno es que vos agarrás y te bajás las series y las podés bajar directamente en Excel, en algún formato que quieras, las puedes analizar en Python o en otro formato. Entonces, eso tiene mucha, mucha facilidad. Y bueno, ahora con el chat GTP, bueno, todo eso también va evolucionando. Pero ustedes tienen que aprender. Python y R creo que son dos software que sí o sí están sentenciados a estudiarlo, les guste o no. Creo que no les queda otra por la cantidad de información que hay. No sé si te dijo Hugo, creo que en el trabajo le pasa lo mismo. Yo por ahí trabajo en muchas bases de datos muy grandes y el Excel no sirve, es muy pesado. Entonces sí o sí tienes que ir a Python o a R o a algún software que te permita trabajar semejante cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, después por ahí vamos a dar presupuesto abierto después del primer parcial, y hay una página donde te brinda todos los datos del presupuesto, hay una base que es anual, donde la puedes usar en Excel. Luego tienes una base mensual, donde ya depende, el Excel va a estar medio corto, y la base diaria ni te cuento, es imposible que la puedas abrir en Excel, no la puedes manejar. Entonces, fíjense en que tranquilamente tienen bases que son públicas, son grandes, que ya el Excel les excede. Entonces, por eso mismo están obligados. Por ejemplo, para lo que es trabajar con acciones, bueno, en Python o R es fenomenal. Bajas toda la cotización directamente, con clic, y le empezás a hacer todos los cuadros, indicadores que vos quieras de esa acción. Le podés pedir los datos de balance de esas acciones. Entonces después podés comparar los ratios de los balances con respecto a las distintas acciones. Entonces, eso es inigualable. Así que bueno, vayan de a poquito aprendiendo. La idea con Hugo era que, bueno, que tengan primero los primeros pasos, que cuesta los primeros, uno se marea porque no entiende, nosotros también nos pasó, pero de a poquito, si le van metiendo ganas, si le van dedicando tiempo, acá es cuestión de meterle mano y aprender. Así que bueno, me alegro por ustedes que ahora tengan una Python, un Python. Bueno, volviendo al tema de la clase de hoy tendríamos que ver dos temas grandes, dos temas importantes, separados, ¿no? Por un lado tenemos que ver todo lo que se llama la generación secundaria del ingreso, y la otra parte es lo que denominamos la parte de ahorro interno y el ahorro nacional. Entonces, esos son los dos temas que tendríamos que ver en gran medida hoy. Ambos son dos temas bastante teóricos. Yo voy a tratar de... Son por ahí teóricamente son pesados, vamos a tratar de hacer un poco más dinámico, y de ir al hueso de lo que hay que entender, ¿no? Entonces, seguramente cuando ustedes vieron economía, introducción a la economía, vieron que por un lado había las distintas escuelas de pensamiento, y había una escuela que venía después de los clásicos, que era la escuela neoclásica, que ¿en qué se focalizaba la escuela neoclásica? ¿Qué era lo que miraban la escuela neoclásica? ¿Se acuerdan? ¿A qué se dedicaba más que nada la neoclásica, la escuela neoclásica del pensamiento? Se dedicaba a la microeconomía. Se focalizaba en la microeconomía. ¿Y qué es lo que ven ustedes en microeconomía? Futuros profesionales de ciencias económicas. ¿Qué ven ustedes en la micro? ¿Qué era lo que analizaban? Cómo se llega a un precio de mercado para cada producto. La oferta y la demanda. Bueno, entonces, ¿qué miraban? ¿Se miraban el precio, miraban oferta y demanda? ¿Qué es lo que estaban mirando? Mercados individuales. Mercados individuales. Bueno, lo que analizaban seguramente en micro son los mercados, ¿no? Entonces analizaban cómo se comportaban los productores y cómo se comportaban los consumidores. Se fijaban cómo establecían ese precio de equilibrio, las cantidades del equilibrio, y seguramente habrán visto los excedentes del productor, los excedentes del consumidor, habrán visto cómo la competencia perfecta maximizaba esos excedentes, y después empezaron a ver los mercados imperfectos, ¿no? Y ahí seguramente habrán visto lo que era el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística, ¿no? ¿Vamos acordando un poco de eso? Sí, profe.
Bueno, entonces, los clásicos, al contrario de la escuela anterior, lo que miraba era Adam Smith, David Ricardo, Marx, aún con pensamientos distintos, ellos miraban toda la torta, es decir, todo lo que se generaba en la economía, y lo que estaba en discusión ahí era acerca de qué era lo que generaba el valor. Entonces, para Adam Smith, ¿qué era lo que generaba el valor o qué generaba la riqueza? Por lo cual le puso ese libro, La riqueza de las naciones, ¿no? ¿Qué era lo que generaba la riqueza para Adam Smith? Bueno, que lo van a decir la administración, a esta también te va a responder esto aquí, ¿no? Bueno, lo que para Smith generaba riqueza era la división de las tareas, ¿no? Entonces, la división de las tareas, secuenciar las tareas, eso generaba valor. ¿Y quién hacía esa tarea? Bueno, el capitalista. El capitalista lo que hace es mejorar los métodos productivos, genera la división del trabajo, de la cual tanto se habla, y eso lo que te genera es una mayor productividad y un mayor valor agregado. Entonces, para él, la renta, la porción que había, de toda la torta, de toda esa renta, lo que había que cuidar era justamente la clase capitalista, ¿no? Entonces, nosotros podemos dividir la torta esa total en la parte que va a los capitalistas, a los empresarios, la parte que va a los terratenientes, a la gente que se dedica a la tierra, y la parte que va a los trabajadores, ¿no? La escuela anterior a los clásicos, en la fisiocracia, el valor se generaba en la tierra. Vos tirás una semilla, vas a tener que cantidad de meses, y a 8 meses, 9 meses, podés cosechar lo que habías sembrado en algún momento. Entonces tiraste una semilla, y ahora tenés una tonelada de maíz, una tonelada de trigo. Bueno, la tierra genera valor. Entonces, para los fisiócratas, a los que había que cuidar era la clase terrateniente. Cuando viene Marx, que es también parte de los clásicos, para Marx lo que se va a dar, lo que explica Marx, es que el valor se genera a través de la plusvalía de los trabajadores. Entonces, ¿quién va a cuidar Marx? Bueno, dice, mirá, acá los que generan el valor son los trabajadores, ¿no? Y lo mismo va a pasar a Ricardo. Entonces, fíjense, todos ellos están mirando la torta, y lo que miran es cómo se distribuye o quién genera esa torta para cuidar esas distribuciones. Cuando viene la escuela neoclásica, que mira los mercados, competencia perfecta, oligopolio, monopolio, ya se pierde la visión de la torta y lo que mira es necesariamente los mercados y empieza a particularizar qué tipo de mercado es este que estoy viendo acá para buscar su eficiencia, ¿no? Luego los neoclásicos, con la crisis del 30, las políticas neoclásicas obviamente no generan efecto y terminan viniendo todas las políticas keynesianas. Y con Keynes ya lo que llamamos la macroeconomía y esta idea de mirar los grandes agregados macroeconómicos. Entonces, en esta visión que vamos a ver hoy, ya ustedes vieron no sé ahora porque se intercambiaron clases con Hugo y con Pablo, vieron, ¿no?, el PBI, los distintos componentes, el consumo, la inversión, las exportaciones, la SIMPO. Entonces vieron esa visión de cómo se genera el PIB, ¿no? Por un lado, a través de esas divisiones de los grandes agregados macroeconómicos. El segundo método que vieron seguramente habrá sido a través de la sumatoria de los valores agregados, que es el PIB, y la tercera era a través de la sumatoria de los ingresos. Bueno, hoy lo que vamos a estar discutiendo en gran medida va a ser esta idea de los ingresos. Vamos a estar viendo cómo esos ingresos se distribuyen entre las distintas porciones que hay una discusión política, ¿no? Esa que traían los clásicos. Bueno, ¿cómo la traemos hoy en día? ¿Cuál es esa mirada? ¿Qué cuentas tengo que mirar para poder observar eso? Así que la idea del primer tema que vamos a dar está relacionado con eso, que en gran medida es muy fácil. Los voy a aburrir con mucha conceptualización, pero quiero que entiendan lo siguiente. Bueno, estoy viendo esta que ya les publiqué, esta filmina, se llama Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra. Esto sale de un informe del INDEC, que se llama así. Bueno, acá les dejo la parte histórica de todos esos antecedentes, ¿no? Por empezar, las cuentas que hicimos los economistas, obviamente no son las cuentas contables del contador, nosotros tenemos nuestro propio sistema de cuentas. Ese sistema de cuentas se llama el Sistema de Cuentas Nacionales, y lo que hacen es retomar información para saber cuánto es el consumo, cuántas son las exportaciones, cuántas son las importaciones, cuántas son las exportaciones, y obviamente cuál es el PIB total. Por otro lado,
Bueno, eso se empezó, en los primeros desarrollos históricos, se empezó con eso. Luego se empezaron a desarrollar otros manuales que están relacionados con la deuda pública. Entonces se empezó a hacer un manual para... El principal problema que había era con la deuda externa. Se empezó a desarrollar manuales acerca de cómo recopilar los datos de deuda externa para que todos los países tuvieran el mismo dato y no que en la definición de uno estuviera un instrumento financiero y en la definición de otros instrumentos no estaba, para que todo el mundo empezara a tener las mismas estadísticas. Bueno, se desarrolló un manual de deuda externa, un manual de balanza de pagos, tema que seguramente van a estar viendo para el segundo parcial con Pablo. Bueno, entonces se empezó a ver la balanza de pagos, se empezaron a hacer recopilaciones, se empezaron a hacer recopilaciones ahora después de la deuda del sector público total, es decir, no solamente la deuda externa, sino toda la deuda del sector público. Bueno, y así se fueron desarrollando distintos manuales para que todo el mundo tenga las mismas estadísticas, ¿no? Acá en gran medida lo que les va explicando es eso. Cuando queremos llegar a esta idea acerca de cómo se distribuye la torta, bueno, esto tiene que ver con 4 conceptos que son clave, que vayan anotando, los tienen acá, pero igual ya se los digo, que tienen que ver con la remuneración a los trabajadores, esta idea de cuánto de la torta queda a los trabajadores. Después tiene que ver con el excedente de explotación bruto, así se llama, excedente de explotación bruto. Eso tiene que ver con la ganancia de las empresas. A ver que la definición es larga y complicada, pero básicamente el excedente de explotación bruto tiene que ver con eso. Y el tercer componente tiene que ver con el ingreso mixto bruto. ¿Qué es el ingreso mixto bruto? Bueno, es el ingreso que perciben aquellas personas que no trabajan en relación de dependencia para una sociedad y que tienen ingresos por fuera de eso, ¿no? Como puede ser un profesional, ¿no? Un odontólogo que atiende en su consultorio, puede ser alguien que tenga un parripollo y lo puso en la casa, ¿no? Trabaja toda la familia y el principal ingreso de esa familia son los ingresos del parripollo. Bueno, eso se recopila todo en la cuenta que se llama ingreso mixto bruto. Y luego tenemos otro componente importante que se llama otros impuestos sobre la producción netos de subsidios, ¿no? Bueno, esos son impuestos particulares que se van a recopilar y que la suma de todos estos 4 componentes, la remuneración del trabajo, los impuestos sobre la producción neto de subsidios, el excedente de explotación bruto y el ingreso mixto bruto, conforman toda la torta de la que les estaba hablando recién. Entonces, lo que podemos ver a través de este análisis ya es un análisis más de política económica. Esa misma visión que tenían los clásicos cuando empezaban a desarrollar las ciencias económicas. Bueno, ¿quién se queda con una mayor porción de toda esa torta? ¿Quién perdió en esos últimos tiempos? Y toda esta recopilación, por lo general, sale de lo que es la encuesta permanente de hogares, que es trimestral. Los datos del PBI, como ustedes vieron, también son trimestrales, así que la publicación de estos datos también tiene esa misma frecuencia, ¿no? Con cada PIB vamos a tener un dato acerca de estos 4 componentes, cómo se van desarrollando. ¿Quedamos claros hasta ahí? Sí, profe. Genial. Bueno, entonces vamos con la ¿Dijo primera que definición. este Power lo subió? Este Power ya lo publiqué hace un ratito, fíjense si lo pueden bajar. Pero ya está. Genial. Bueno, ¿qué es la remuneración del trabajo asalariado? Bueno, decimos que la remuneración del trabajo es la remuneración de los asalariados. Se define como la remuneración total en dinero o en especie, o sea, si te pagan con algo más, también se contabiliza, a pagar por una empresa, cuidado que es a pagar por una empresa, a un asalariado en contraprestación del trabajo realizado durante el periodo contable. Dice, la remuneración de los asalariados tiene 2 componentes, sueldos y salarios por pagar en dinero o en especie, y B, las contribuciones al seguro social a pagar por los empleadores, ¿no? ¿Qué es el seguro social a pagar por los empleadores? Bueno, es la parte de la jubilación que te tiene que pagar la persona que te contrata, ¿no? Esto obviamente siempre y cuando estás en blanco. Hay otra parte de la jubilación que aportan los propios trabajadores, ¿no? Esos son aportes del trabajador, aportes a la jubilación, son los aportes del trabajador,
Y las contribuciones son parte que pagan los empresarios o los trabajadores que están contratados. ¿Está bien? Entonces lo que ustedes se envía por ustedes al sistema previsional es un componente que aportan ustedes mismos y otro componente que aporta el empresario, ¿no? Bueno, otros impuestos sobre la producción neto de subsidios. Dice, comprenden todos los impuestos a la producción, neto de los subsidios, excepto los que gravan o subsidian a los productos que las empresas residentes puedan recibir como consecuencia de su participación en la producción. Bueno, acá, la verdad que no sé bien la clasificación de impositiva de lo que va acá, pero ya directamente el INDEC a esto nos agrupa. Nos dice, mira, este es el monto total de lo que va, ¿no? Fíjense en que la forma de sigla que se utiliza para esto es T, impuesto, menos la S de subsidio, ¿no? Son impuestos sobre la producción, netos de subsidio. Excedente de explotación bruto. Bueno, la sigla que se utiliza es esa, EEB, y acá es más complicado. Dice, es el saldo contable de las empresas constituidas en sociedad y es una medida del excedente o del déficit devengado de los procesos de producción sin tener en cuenta los intereses, las rentas, los análogos a pagar por los activos financieros o los activos no producidos recibidos en préstamos o arrendados por la empresa, ni los intereses, la renta o los ingresos análogos a cobrar por los activos financieros o los activos no producidos que son propiedad de la empresa, necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. Dice, este saldo contable se obtiene una vez que la remuneración de los asalariados y los impuestos menos las subvenciones o la producción se deducen del valor agregado. ¿Quedó claro? Bueno, es larguísima la definición, pero básicamente es esto. Y creo que el último renglón es lo que más refleja. Bueno, mira, del valor agregado tenés que respetar los impuestos y los subsidios y el pago a los trabajadores, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente la ganancia que obtienen los empresarios, ¿no? Es el beneficio que tienen los empresarios. Entonces es más fácil entenderlo de esa manera. El excedente de explotación bruto, bueno, nada, es los beneficios que obtienen las empresas. ¿Eh? Ingreso mixto bruto. Dice, es el saldo contable de las empresas no constituidas en sociedad, es decir, no son sociedades estas, propiedad de los hogares, cuyos propietarios o miembros aportan mano de obra no remunerada de una clase similar a la que podrían aportar trabajadores remunerados. En este caso, el saldo contable recibe el nombre de ingreso mixto, ya que implícitamente contiene un elemento de remuneración del trabajo realizado por el propietario o por otros miembros del hogar que no puede identificarse por separado del rendimiento obtenido por el propietario como empresario. Bueno, ¿qué es esto? De vuelta, es el ingreso que perciben, por ejemplo, profesionales, que lo que hace el tipo es trabajar, por ejemplo, en su consultorio, que sea el odontólogo, él mismo es mano de obra, o también puede ser alguien que sale un kiosquito en la casa, o que tiene un barripollo. Bueno, es lo mismo, no son sociedades, son, digamos, pequeñas microempresas o empresitas que son de los hogares, digamos, es el ingreso de cada uno de esos hogares, ¿no? ¿Quedó claro entonces? Acá hay 4 conceptos. Remuneración al trabajo, excedente de explotación bruta, otros impuestos sobre la producción neto y subsidios y el ingreso mixto bruto. ¿Está bien? Además de esta data que da el INDEC, también brinda algo importante que son los puestos de trabajo, ¿no? Y cuando brinda datos acerca de los puestos de trabajo, vamos a tener, por un lado, los asalariados y los no asalariados o trabajadores por cuenta propia. Son justamente los trabajadores por cuenta propia, estos los que reciben el ingreso mixto bruto, ¿no? Cuando hablamos de asalariados, acá a ver si lo podemos, voy a abrir un poquito. Vamos a ir acá, fíjense, tienen puestos de trabajo, ¿no? Va a ser más fácil entenderlo así. Esto del año 2017, en el tercer trimestre eran 20.476 puestos de trabajo,
cuidado, que puesto de trabajo no es igual a persona empleada. ¿Eh? Una persona empleada puede tener varios puestos de trabajo. ¿Está bien? Dice, una persona puede trabajar 4 horas en un lugar, 4 horas en otro lugar. Entonces, esa misma persona puede tener 2 o hasta 3 puestos de trabajo. Entonces, acá lo que estamos contabilizando no es empleo, sino que son puestos de trabajo. En total de los puestos de trabajo dice que son 20.476. De eso tenemos asalariados 15.535 y no asalariados, el último dato que está abajo, 4.941. ¿No? Eran los dos grandes componentes. Trabajo asalariados y no asalariados. Pero los asalariados ahora los podemos dividir en los puestos que están registrados y aquellos puestos que no están registrados. Es decir, aquellos trabajadores que están registrados en blanco, que la AFIP los tiene como trabajadores en blanco, y aquellos de los cuales no están registrados. Y bueno, ¿cómo sabe el INDEC que no están registrados? Y bueno, porque va censando, va haciendo muestreo, y va sacando distintas estimaciones acerca de cuántos son esa cantidad de puestos de trabajo que no están registrados en la economía, ¿no? Imaginemos que sucede una crisis los próximos 3 meses. Al final de los 3 meses, ¿ustedes qué piensan? ¿Que los puestos de trabajo van a subir o van a bajar en el país? Bajan. Bajan, ¿no? Muy bien. Y según estas definiciones, ¿va a haber algunos puestos de trabajo que bajen más que otros? Sí, ¿no? Mi duda venía por otro planteo, porque yo pensaba que el puesto de trabajo era lo que había, porque lo que bajaban a las personas ocupadas. No. Persona ocupada es una. Puede tener, te dije, varios puestos de trabajo. ¿Está bien? Claro, eso es mi confusión. Bueno, pero ahora pensemos directamente en puestos de trabajo, ¿no? Si hay una crisis, lo normal sería pensar en que los puestos de trabajo en gran medida pueden caer. Y bueno, si caen, ¿hay alguno de estos puestos de trabajo que caigan más fuertemente que otro? Los registrados. Los no registrados. Muy bien, ¿no? Entonces los registrados seguramente van a caer fuertemente. ¿Y qué va a pasar? ¿Esa gente deja de tener puestos de trabajo o qué va a hacer? Pasan a ser no registrados, capaz. Y eso es lo que puede pasar en una crisis, que por ahí en una crisis, muchos puestos, por ahí los puestos totales no caigan tanto. Pero sí lo que vamos a ver va a ser cambio de puestos de salario registrado que seguramente van a caer y van a aumentar los puestos de trabajos de asalariados no registrados. O incluso van a aumentar por ahí los puestos de trabajo de no asalariados. ¿Por qué? Porque por ahí la persona la echaron, percibió una compensación y se puso un almacén en la casa, ¿está bien? O un parripollo. Entonces va a cambiar o van a aumentar los no asalariados o bien los no registrados. Eso es lo que puede pasar. Entonces cuidado, que puede ser que no haya grandes cambios en los puestos de trabajo, pero sí que haya modificaciones importantes adentro. Con eso hay que tener cuidado. Me acuerdo que en un momento habíamos visto, sí, cuando uno también observa que hay un momento, empieza a ver aumentar los puestos de trabajo, y dice, wow, qué bueno. Y en realidad eso se da con la llegada de muchos inmigrantes venezolanos, que no aumentan obviamente los puestos registrados, sino que lo que aumentan son los puestos de trabajo no registrados y aquellos que son trabajadores no asalariados. También cuando hay una crisis muy fuerte, por lo general, por ahí le habrá pasado a algunos de ustedes, alguien que está en la edad de 18 años, que ya terminó la secundaria, si el ingreso en el hogar se complica, por ahí el primer año no fue a trabajar, pudo hacer la universidad, pero en el segundo se vio forzado a tener que colaborar con la casa, ¿no? Entonces también puede pasar eso, que en algunos momentos de crisis vas a ver que empiezan a crecer algunos puestos de
trabajo, producto de que las personas que antes no necesitaban trabajar, ahora necesitan hacerlo también, ¿no? Así que cuidado con eso, con el tema de los puestos de trabajo. Primero, no confundir puestos de trabajo con empleo, y segundo, tener cuidado porque a veces no puede haber caídas o cambios en el total, pero sí dentro de la composición de cada uno de estos puestos de trabajo. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, y acá empezamos a ver que ya el INDEC, una vez que entramos a este informe, es muy cortito el informe este, nos empieza a mostrar el total general del valor agregado a precios básicos. Esto después lo vamos a ver el concepto de precios básicos. Nos muestra el total de la remuneración al trabajo, el total de ingreso mixto, ¿no? El total de otros impuestos, el total de exento de interpretación, el valor agregado a precios básicos. Ah, no, y acá después nos empieza a mostrar las variaciones, ¿no? En términos de si el valor agregado es 100%, cuál es el porcentaje de cada uno de estos componentes. Y también nos empieza a mostrar por sector. Nos empieza a mostrar cada uno de estos componentes por cada uno del sector económico, ¿no? Por la agricultura, por la pesca, por la industria. Es más, creo que después lo empieza a desarrollar por cada una de las ramas de cada una de esas industrias. Y esto puede ser un dato interesante. Si uno tiene que hacer un informe de mercado, ¿para qué? ¿Para qué les puede servir este dato? Profe, ¿cuál dato? Pues no escuché bien, disculpe. De los datos que se está mostrando el INDEC, ¿no? Que es el valor agregado a la remuneración y el exento bruto de explotación, el ingreso mixto, por cada uno de los sectores. ¿Para qué les puede servir a ustedes? Para hacer un informe. ¿Puede ser, profe, por ahí para segmentar cuál es la situación de los puestos de trabajo por cada sector? O... Sí, pero todavía no estamos viendo los puestos de trabajo. Acá lo que estamos viendo son, digamos, estos conceptos. Acá me dicen, pasar quién tiene más ingresos. Bueno, justamente eso, ¿no? Podemos tomar como una medida dentro de cada sector. Bueno, a ver, veamos, ¿cuál es el sector que más beneficios tiene, ¿no? Sobre lo que está vendiendo, o sea, el valor que produce. Recordemos que el valor agregado bruto es venta, el total de las ventas, menos los insumos, ¿no? Eso es el valor agregado. Entonces, a la venta le neteo el insumo, bueno, voy a tener ahí el valor agregado. Bueno, ¿quién tiene más excedente, no? Bueno, ¿quiénes pagan o cuál paga un mayor porcentaje sobre los trabajadores? ¿Quién es más intensivo pagando mano de obra? Y bueno, entonces podemos observar acá que por ahí, fíjense, en transporte, almacenamiento y comunicaciones está pagando casi el 49, casi el 50% sobre el total del valor agregado. Y es el número más alto y el resto baja. Entonces podemos tomarlo como algún dato que me permita tomar algún parámetro. Por ejemplo, ¿cuál es el total de impuestos que paga cierta rama, ¿no? Entre los impuestos y los subsidios? ¿Cuál es el porcentaje que se queda en ese sector? Bueno, para eso nos puede servir. Tenemos que analizar los beneficios de ese sector, obviamente vamos a buscar ese dato del excedente bruto de explotación para ese sector que estamos analizando. Luego nos empieza a mostrar los puestos de trabajo, y acá sí lo que nos decía el compañero recién. Bueno, podemos ver cuáles son los puestos totales que hay en la agricultura, cuántos de esos están registrados, y este es un dato interesante. Fíjense que ¿dónde es fuerte la Argentina? Bueno, justamente en todo lo que es la agricultura, la ganadería. Total de puestos de trabajo, 1.382. Fíjense que en realidad el sector sobre el total, y no es muy significativo. El que más significativo es el comercio, 3.573. La industria manufacturera, 2.227 puestos de trabajo. La enseñanza, 2.148. Administración pública, bueno, este es el empleo público, 1.570. Ahí por ahí tenemos mucho. Y luego empezamos a ver los registrados. Bueno, ¿cuánto registrado tiene este sector que es uno de los más pujantes de la Argentina? Y mira, tiene 333, o sea que tiene menos del 25%, ¿no? Sobre el total de los puestos de trabajo.
La verdad que tiene mucha evasión. Bueno, y después tenés los puestos de trabajo no asalariados. Que es que acá, por ejemplo, en la agricultura, que sería, bueno, el veterinario, hay unas personas que tienen alguna explotación chiquita, que hacen familiarmente, bueno, esos entrarían ahí, ¿no? Bueno, y ahí se termina esta filmina, ¿no? Entonces, ya bueno, se nos está por cortar el Zoom. Salimos y volvemos a entrar y ya hacemos un redondeo a este tema, ¿está bien? ¿Listo, profe? Bueno, vamos a compartir. Bueno, entonces, de vuelta, ¿no? Volviendo a este tema. Desde el punto de vista de política económica, este tema es importante, aunque por ahí no repercute en los medios de comunicación, ¿no? Desde el punto de vista de política económica es importante para saber cómo se distribuye la torta en Argentina, y para eso el dato que tenemos que ver es este que le estaba contando recién, ¿no? Analizar estos 4 componentes. La remuneración al trabajo, el excedente de explotación bruto, el ingreso mixto bruto y otros impuestos sobre la producción netos de subsidio. Eso me da todo el valor agregado a lo que se llama a precios básicos, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Segundo, ¿para qué me puede servir? Bueno, para analizar cada uno de los sectores. Si a mí me piden hacer un informe respecto de un sector, se me pide hacer uno sobre la agricultura o la ganadería, puedo entrar a ese informe y empezar a buscar los datos particulares de ese sector, ¿no? Fijarme más o menos cuánto es la cantidad de trabajadores que tiene, fijarme cuánto es lo que más o menos se está pagando a los trabajadores, cuál es el porcentaje total sobre el valor agregado, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el valor agregado es el valor bruto de producción, o las ventas totales que se llaman, menos los insumos, eso me da el valor agregado. Entonces, para hacer un informe sectorial, que seguramente en algún momento se van a pedir, ¿a dónde tengo que ir? Al INDEC y buscar este informe y estos datos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Genial. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, yo les dije que el valor agregado que estaba ahí a precios básicos, pero no les dije qué era el valor agregado a precios básicos, o también qué es el valor a precio del productor, ¿no? Eso lo tienen en esta otra filmina, conceptualmente, que se llama valoración de la producción. Esto es un concepto que utilizan seguramente también en contabilidad. ¿Listo? Bueno, y si no acá, también el INDEC le da las definiciones. Primero les da la definición de qué es la producción. No, se los dejo ahí para que usted lo lea. ¿Qué es el precio básico? Bueno, dice el precio básico es el monto a cobrar por el producto, por una unidad de un bien o servicio producido, restando cualquier impuesto por pagar y sumando cualquier subvención por cobrar por el productor, como consecuencia de su producción o venta. Entonces dice, no incluye cualquier gasto de transporte facturado por separado por el productor. Dice, el precio básico mide el monto que retiene el productor y consecuentemente es el precio más relevante para que tome sus decisiones. Precio del comprador por el comprador, excluido cualquier IVA o impuesto análogo deducible por el comprador, con el fin de hacerse cargo de un bien o servicio en el momento y lugar requeridos por el comprador. El precio del comprador de un bien incluye los gastos de transporte pagados por separado para hacerse cargo del mismo en el momento y lugar requerido, ¿no? Entonces, estos son conceptos
más contables, digamos, que económicos, lo que son tenidos en cuenta para estas estimaciones que hacemos del valor agregado. Y el precio del producto, eso ya lo habíamos dicho, el precio básico, comprador, y el precio del productor. Y se incluye impuestos sobre los productos y excluye subvenciones a los productos, ¿no? Dice, el precio del productor es el precio excluido el IVA, a que el productor factura al comprador. Este precio no incluye los gastos de transporte facturados por separado por el productor. Entonces, acá van a ver, bueno, que el precio básico es igual al precio del comprador, menos impuestos sobre los productos excluido el IVA facturado, más las subvenciones, y que el precio del productor es igual al precio del comprador, menos el IVA deducible, menos los gastos de transporte facturados en forma separada, menos los márgenes comerciales de mayoristas y minoristas. Bueno, y esta es otra forma de llegar. Luego tienen lo que es consumo intermedio, que ya lo deberían saber, el valor agregado a precios básicos, bueno, en función de la definición de precios básicos, los impuestos sobre los productos, o sobre los productos, y acá tienen otra hojita que les muestra también el INDEC, en este informe, cómo se llega desde el producto, desde el PBI, disculpen, de cada uno de los sectores, cómo se le va restando los distintos impuestos, se le resta el IVA, y luego vamos al valor agregado de cada sector. O sea, estos serían esos otros impuestos que hablábamos antes, otros impuestos netos, estarían estas tres categorías. Bueno, y luego tenemos la agricultura, tenemos la pesca, es decir, cada uno de los sectores. Y también acá es algo más interesante, lo más importante, nos da el dato del valor bruto de la producción. ¿Qué es el valor bruto de la producción? Es el valor total de las ventas del país. A eso le restamos los insumos y llegamos a la idea de valor agregado. Bueno, y siguen con la misma definición. Bueno, ahora arrancamos el segundo tema, ¿no? Eran dos filminas estas que están en relación al mismo tema, con el excedente bruto de explotación, la relación al trabajo, y en esta otra segunda explicamos qué eran los precios básicos, el precio productor, el precio del comprador. Y ahora vamos al ingreso nacional y ahorro nacional. Bueno, la idea es cómo llegamos de acá, la idea de PIB, y cómo llegamos a la idea de ahorro nacional, ¿no? Entonces, también, si uno va al libro, la parte teórica es bastante densa de esto, y uno como que se pierde. Entonces, la idea es que acá en dos hojitas, más o menos nos quede la idea como redondeada, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener que si al PIB nosotros le sumamos la renta neta de factores del exterior, eso nos va a dar lo que es el ingreso nacional bruto a precios de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué son estas rentas netas del exterior? Bueno, son rentas de inversión por cobrar, menos rentas de inversión por pagar, más la remuneración de empleados. Entonces, ¿acá qué entrarían? Entran las utilidades, ¿no? Si tuviste algún negocio, entran los dividendos que te pagaron por algún bono que tenías de un país de afuera, ¿no? Y te entran los salarios de los trabajadores. Entonces, dentro de ese concepto, vamos a encontrar todas estas rentas de factores del exterior. Dice que son rentas que van y rentas que vienen del país. Y lo que estamos haciendo es netearlas, y si nos va a dar un monto total de rentas netas de factores, a eso le sumamos el PBI, nos da el ingreso nacional bruto a precios del mercado. Si a ese ingreso nacional bruto a precios del mercado le sumamos las transferencias corrientes netas del exterior, nos va a dar lo que es el ingreso nacional bruto disponible a precio de mercado. ¿Qué son las transferencias corrientes? Bueno, transferencia es cualquier dinero que yo gire a alguien sin pedirle nada en contraprestación. ¿Está bien? Entonces, es una transferencia. Por lo general hablamos de transferencias en gasto público, en el pago de jubilaciones. Es una transferencia de dinero que hace el Estado sin pedirle nada a cambio de esa persona. Ya tenía un derecho, transfiero plata. Otro tipo de transferencia puede ser los planes sociales. El Estado transfiere sin pedirle nada a cambio, aunque algunas veces hay como una contraprestación de algunos planes sociales, pero por lo general no. Otro tipo de transferencia son los subsidios a las empresas privadas.
el Estado subsidia la luz que consumimos todos, y entonces hace una transferencia a la empresa privada sin pedirle nada a esa empresa. Obviamente, bueno, se está contemplando que por ahí baja el precio, pero en realidad no hay un servicio de esa empresa con el Estado. Y la otra transferencia importante es esa a la universidad, ¿no? Entonces el Estado gira dinero para que ustedes tengan clases, pero a ustedes a cambio no les piden nada, ¿está bien? Y eso es una transferencia. Pero en este caso, estamos viendo las transferencias, dice corriente neta al exterior, o sea, que son las transferencias que van fuera del país o transferencias que vienen al país, ¿está bien? Un ejemplo típico acá puede ser el tema de las jubilaciones. Vieron que hay personas que en Argentina perciben la jubilación de Italia. Bueno, ese sería un caso de transferencia neta al exterior. Es jubilación, un monto de dinero que se le paga a un jubilado que vive acá en Argentina, pero desde Italia. ¿Está bien? Eso sería un ejemplo típico. También puede ser una donación que nosotros de la Argentina hagamos para afuera del país, o que el país reciba de afuera, que debe ser lo más seguro. Bueno, regalos, uno dice impuestos también. Entonces lo que tenemos que ver es, en estas transferencias corrientes, todo lo que se está por cobrar suma y todo lo que se está por pagar resta, ¿no? Y eso nos va a dar el neto de transferencia. Entonces, el ingreso nacional bruto, le sumo la transferencia, me da el ingreso nacional bruto disponible a precios de mercado. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, entonces ahora a esto le restamos el consumo, este sería el total de consumo, sería el consumo privado más el consumo público, nos da el ahorro nacional bruto. ¿Está bien? Eso es fácil. Pero cuidado, el consumo privado, ¿dónde lo vemos en los agregados macroeconómicos? ¿Dónde está? ¿Dónde están los agregados macroeconómicos que vienen ustedes? El consumo privado. La propia gente, ¿no es? No, pero ustedes tienen distintos agregados macroeconómicos. El consumo privado, ¿dónde está? Las empresas, Bueno, primero, vamos, ¿qué son los agregados macroeconómicos? ¿Qué eran los agregados macroeconómicos? Lo estuvieron viendo hasta esta clase, quiero decir. ¿Qué son los agregados macroeconómicos? Pregunta parcial. Son la sumatoria de todas las demandas individuales, todos los consumos. Bueno, eso dependiendo del concepto, era. Bueno, entonces, ¿cuáles son los agregados macroeconómicos? Chicos, lo estuvieron viendo. O sea, hay como preguntarle dos más dos. ¿Eh? El PBI, ¿Y qué es el PBI? el Producto Bruto Interno. Sí, pero ¿qué tiene adentro el Producto Interno? No era gasto, consumo, ahorro. Exacto, es eso. O sea, pero ya cuando te digo agregado macroeconómico, tenés que saber qué son los agregados macroeconómicos. No podemos estar a dos clases en parcial. Bueno, los agregados macroeconómicos es ¿dónde está el consumo privado? ¿En qué agregado está? El consumo privado, chicos, ¿en qué agregado macroeconómico está? ¿Está en las inversiones, profe? ¿El consumo privado está en las inversiones? Me parece que hay otro lugar más para que esté más. En el consumo puso ahí Brisa. Sí, el consumo privado es el consumo, chicos. O sea, consumo privado es consumo. ¿Y el consumo público, dónde está el consumo? Dentro del gasto público, ¿puede ser? Exacto. O sea, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque en realidad dice gasto público, en los libros, pero en realidad no es gasto público, no es todo el gasto público. Es el consumo público.
Porque seguramente le habrá dicho Hugo, Pablo, no sé quién les dio el tema, que ese gasto público que está en ese agregado macroeconómico no contempla las transferencias, que son las transferencias, las jubilaciones, el pago de planes sociales y las transferencias a universidades. ¿Bien? Entonces son gastos públicos más reducidos. Es el gasto público que tiene que ver con el consumo del gobierno, el que está en el agregado macroeconómico. ¿Está bien? Por eso hay que tener cuidado que ese dato no es el total del gasto público que hablamos cuando estamos discutiendo presupuestos. ¿Está bien? Porque ese no tiene ni pago de jubilaciones, ni planes sociales, ni transferencia a universidades. Todo lo que es transferencia no lo tiene, ¿verdad? Por definición. Entonces, eso es consumo público. Entonces, consumo privado es lo que es consumo. El consumo público es lo que usted en esa ecuación macroeconómica tiene como gasto público. Bueno, entonces, a ese ingreso bruto nacional disponible, que se ha marcado, le restamos el consumo efectivo total, nos va a dar el ahorro nacional bruto. Es decir, nos va a dar si la economía está ahorrando o está desahorrando. ¿Está bien? Pero para eso tenemos que llegar a esta idea de que son la renta neta de factores del exterior, las transferencias corrientes netas del exterior y el consumo efectivo total. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá el tema cómo llegamos al ahorro nacional bruto? Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, a ese ahorro nacional bruto, ahora le sumamos las transferencias netas de capital, una transferencia que es corriente, otras que son de capital, y estas tienen que ver con condonación de deudas, donaciones de bienes de capital, es decir, de maquinaria, entre otros, y eso nos va a dar las variaciones del patrimonio neto, debidos al ahorro y a las transferencias de capital. A eso le restamos la formación bruta de capital, que ya lo habrán visto, la parte de inversión, la discrepancia estadística, las adquisiciones en disposición de activos no financieros no producidos, y nos va a dar si el país se está prestando o se está endeudando. ¿Bien? Bueno, eso es mucho más fácil si uno lo ve directamente de esta hojita Excel que te tira, te da el dato del INDEC, porque es muy fácil. O sea, está el consumo nacional privado, más el consumo público, más la formación bruta de capital, más la variación de existencia, eso me va a dar al PIB, ustedes ya lo sabían. O sea, acá está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la fila 8, ustedes ya lo sabían a esto. Que el consumo, más el gasto público, más la formación bruta de capital, más la variación de existencia, más la SECPO, más la SIMPO, eso te da el PIB. Bueno, ahora eso le sumamos la renta neta de factura del exterior, que tiene adentro cada uno de los subcomponentes. Eso va a ser igual al ingreso nacional bruto, más las transferencias corrientes, eso va a ser igual al ingreso nacional bruto disponible a precios de mercados, más el consumo efectivo nos va a dar el ahorro nacional bruto. Y bueno, lo mismo con los otros conceptos, le sumamos las transferencias, les restamos la formación bruta de capital, le restamos la discrepancia estadística, le restamos las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos, y nos va a dar si el país se está endeudando o si está dando préstamo. ¿Está bien? Bueno, hasta acá es lo que tienen que saber de este tema. Hay una segunda hojita que tiene que ver con el resto del mundo. Esto sería, hasta acá vimos cómo nosotros, desde la Argentina, miramos al mundo. Ahora hay otra posición que sería, cómo desde el mundo miramos a la Argentina. ¿Está bien? Pero esta no me va a interesar. Yo quiero que se queden con esto, que tienen que saber cómo llegar desde el PBI, por lo menos al ahorro nacional bruto. ¿Está bien? Hasta ahí necesito que lleguen. Luego tienes otro componente que para el parcial no me va a interesar, si quieren lo miran, pero sepan que sumando distintos componentes, llegamos a que si el país se está prestando o se está endeudando. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Bueno, si hay alguna duda con alguna definición, hay otra filmina que ya les subí, donde están las definiciones que nos da el INDEC. ¿No? Está acá abajo. Acá está cada una de las definiciones, ¿no? Creo que la más complicada para ustedes puede ser esta, activos no financieros no producidos, que es el que no son ni son activos financieros, sino son bonos o acciones, y son bienes que son producidos. ¿Está bien? Y dice, se generan mediante procesos distintos de la producción, comprenden activos tangibles e intangibles.
Entonces, ese es el componente más difícil, el concepto más difícil. Luego tiene el ahorro nacional bruto, el consumo nacional privado, el consumo público. Bueno, creo que la mayoría ya lo saben. No es más que eso. ¿Está bien? Entonces, en la primer filmina lo que vimos era la discusión sobre la torta, la discusión sobre el PBI. Cómo se distribuye el PBI entre las distintas clases sociales. ¿Está bien? La segunda cuestión era ahora, desde el PBI, empezamos a ver cómo nos relacionamos con el exterior a través de esto de sumar las transferencias netas, sumar el consumo que se está haciendo en el país, restarlo, digamos, el consumo, y cómo llegamos a esta idea del ahorro nacional bruto, ¿está bien? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Estamos ahorrando o estamos desahorrando? ¿Está bien? Y me hace que la forma más fácil, inclusive, pueden tener las dos formas. Si quieren, esta no era. Me parece que la más fácil es mirando la hojita, ¿no? Me parece que es más fácil de memorizarlo. Y luego entender cada uno de los componentes. Bueno, entender que es una renta, entender que son las transferencias. Digo, luego me parece que como que sale solo. Si saben que el consumo privado es el consumo del agregado macroeconómico y que el consumo público es lo que ustedes tienen como gasto público en esos agregados macroeconómicos. ¿Está bien? Entonces la clase de hoy es muy conceptual, digo, en estas dos miradas. Por un lado el PIB, cómo se distribuye, por otro lado, cómo desde el PIB nos relacionamos con el exterior, ¿no? Y para el segundo parcial seguramente van a estar viendo, creo que Pablo da balanza de pagos, y después hay otro instrumento que se llama posición de inversión internacional, pero no sé si va a llegar a dar, balanza de pagos seguramente que sí, y ahí van a ver todas las transacciones que se hacen con el resto de los países, ya sean activos financieros, sean bienes y servicios, que se están exportando, que se están importando, cómo se acumulan reservas, bueno, cómo eso, digamos, se acumulan divisas, se acumulan reservas internacionales, el Banco Central. Bueno, toda esa otra parte más desarrollada la van a ver en el segundo parcial. La idea hasta acá, de este segundo punto, es que lleguen a la idea de ahorro nacional bruto, ¿no? Hasta ahí tienen que poder llegar. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Ninguna, profe. Genial, buenísimo. Entonces, imagino que todos van a poder responder bien en el parcial. Bueno, ya por hoy, hasta acá estarían estos dos temas. Repasen, ya están a nada del parcial. Y vuelvan a repasar el collab que les puso Hugo la semana pasada. Traten de entenderlos. Sugerencia, traten de imprimirlo. Fíjense, se puede imprimir el collab. Hay una opción para imprimirlo. Traten de ejecutarlo. De última, hay un montón de videos en YouTube para tratar de entender collab con Python. Van a ver un montón. Y la clase que viene vamos a repasar de vuelta índice de precios y tipo de cambio. Voy a tratar de hacerles algunos en algún collab para que ya lo tengan. ¿Está bien? Entonces todo esto que estuvimos viendo, de los distintos tipos de cambio que hay, vamos a empezar a analizarlo con collab. Obviamente que para eso vamos a tener que bajar precio de acciones, vamos a tener que bajar por ahí el tipo de cambio oficial, por ahí podemos trabajar también con índice de precios, lo que estuvimos viendo de cómo calcular la inflación, bueno, ahora hacerla directamente con el collab, ¿no? Así que repasen para que no caigan sin entender mucho la clase que viene, ¿está bien? ¿Dudas, consulta? No, profe. Genial. Bueno, chicos, si no hay duda, entonces dejamos acá y de vuelta, pónganse en las pilas que ya les queda muy poquito tiempo, ¿está bien? Bueno, gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de- Chao, chicos, nos vemos.